para poder ir descubriendo el sentido y el significado del texto. Por eso la importancia de hacer preguntas es relevante en este método y en muchos métodos, porque solamente a través de las preguntas podemos alcanzar a entender, comprender lo que estamos leyendo, lo que estamos observando. Por eso tenemos que aprender a hacer buenas preguntas. Las preguntas que hay son también conforme a las etapas que se dan en este método. Hay preguntas de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. El método es sencillo, pero porque sea sencillo no significa que nos va a resultar siempre fácil para nosotros contestar. Entonces, debemos nosotros entender que para empezar a hacerle preguntas, uno debe de leer adecuadamente el texto. ¿Cuántas veces debemos de leer el texto? Pienso que un mínimo de 3 veces, mínimo. Otros tienen que leerlo más, ¿verdad? Y mientras más leemos, más vamos a adentrarnos a entender el contenido del texto. Entonces, antes de contestar preguntas, usted tiene que leer varias veces el texto que está trabajando. Cuando ha terminado de hacer las lecturas, ¿verdad? Podemos nosotros iniciar la primera etapa, las preguntas de observación. Un texto tiene personajes, tiene lugares, tiene acontecimientos que tienen que ser descifrados, ¿verdad? Entonces, en este caso, las preguntas nos van a ir retroalimentando lo que en la lectura hemos hallado, ¿verdad? Empezamos con la pregunta ¿quién? ¿Quién nos habla de un sujeto? ¿Verdad? ¿De qué nos está hablando? Puede ser de quién nos habla este pasaje. Nos está hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué nos dice de Cristo? También podríamos preguntar, que hay una pregunta. ¿Quién es el personaje principal en este pasaje? ¿No? ¿De quién está hablando el autor? ¿Quién es el sujeto importante? ¿Verdad? La santidad, la gracia, el perdón, el arrepentimiento. ¿Verdad? ¿Qué sujeto es del que están hablando? La siguiente pregunta puede ser también ¿cómo? Nos identifica la forma como se ha hecho o se ha realizado un objeto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo llegó el paralítico hacia Jesús? ¿Cómo? Fueron 4 amigos, lo subieron al terrado, lo bajaron ¿verdad? Entonces, la pregunta ¿cómo? Responde qué formas utilizó el sujeto o utilizaron ciertos sujetos para hacer determinada acción, ¿verdad? Entonces, mientras hagamos preguntas precisas, vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo en el pasaje, en el texto que estamos leyendo. Cuando preguntamos por qué, estamos yéndonos a la razón del por qué se ha hecho algo, ¿verdad? ¿Por qué se cayó
Eutico. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba con los hermanos y había un tal Eutico que se puso una ventana? Bueno, pues estaba pues con sueño, pues, ¿no? Y le venció, se había quedado en la vigilia seguramente y, y cayó. ¿Cómo? Nos dice cuál es la forma en que se llevaron a cabo los hechos. ¿Cómo mató David a Goliat? ¿Verdad? ¿Cómo lo mató? ¿Con una honda? ¿Con una bicicleta? ¿Con qué lo mató? ¿Verdad? Entonces, lo que hacen las preguntas es sencillamente darnos de manera precisa los hechos que narra el autor en el texto. Y las preguntas de observación lo único que tienen como objetivo es captar toda la información que hay en el texto, ¿verdad? Todo lo que el texto contiene, las preguntas tienen que tener esa respuesta. Entonces, si hacemos buenas preguntas, vamos a encontrar la respuesta en el texto. Y este es el método. Tenemos que preguntarnos, ¿cuánto quiere decir? Puede ser una medida de tiempo, una medida de peso, una medida que se puede sencillamente medir, valga la redundancia. Entonces, estas preguntas son básicas. Usted tiene que aprender. Ahora, estas no son todas las preguntas. Quiero que usted me entienda, no diga, estas son las que encuentro aquí. No, usted puede hacerle todas las preguntas que usted va entendiendo a través del texto. Pero ¿por qué sucedió esto aquí? ¿Por qué Rahab puso la cinta escarlata en la ventana? ¿Verdad? ¿Por qué Rahab le escondió a los espías? ¿No es verdad? Entonces, hay preguntas que tienen respuesta que el texto nos tiene que brindar. Si usted sabe hacer estas preguntas, no solamente las que estamos viendo, sino la que a usted buenamente se le ocurre en ese momento porque ve ciertos detalles, ciertas cosas que necesitan una respuesta, que necesitan ser analizadas, pregúntelo. ¿Por qué? Porque esto le va a servir de base para la siguiente fase. Si usted tiene una muy buena cantidad de preguntas, usted va a poder hacer unas buenas preguntas de interpretación y en las preguntas de interpretación va a encontrar las respuestas que ya vienen en la primera parte, que son las preguntas de observación. Entonces, aprendamos a hacer buenas preguntas, preguntas que correspondan al texto y lo que nos da. Hay algunas preguntas que tal vez no caben, ¿no es cierto? Porque no hay un dato que necesite esa pregunta, pero habrán otras que sí correspondan a esta necesidad de la respuesta. Entonces, si hay una buena observación de los detalles, usted haga las preguntas y vaya extrayendo los detalles del texto. Y esto es lo que se hace en las preguntas de observación. Las preguntas de interpretación tienen por finalidad comprender qué es lo que se quiso, ¿verdad?, decir al escribir el texto, ¿verdad? Y tiene que tener un sustento, un argumento en la primera fase. Porque si no tiene ningún sustento, entonces, ¿de dónde sale la interpretación? Entonces, tenemos que aprender a preguntarnos qué significa, ¿verdad? O quién es Jesucristo para para Pablo, por decir.
¿Quién es Jesucristo para Pablo? Y la respuesta tenemos que, para Pablo es su Señor, ¿correcto? Pablo es el esclavo de su Señor. De acuerdo al texto, nosotros vamos a ir respondiendo. Ya hemos hecho preguntas de observación y vamos a preguntarnos qué significa. Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Por qué Cristo es nuestra propiciación? ¿Quién es nuestra propiciación? ¿No es cierto? ¿Qué significa que Cristo sea nuestra propiciación? Es una respuesta importante, ¿verdad? Entonces, la pregunta de interpretación es, ¿qué significa, verdad? Tal, tal palabra, ¿qué significa el cordero? ¿No? En el caso que como lo usa Pablo. ¿Qué significa la carne cuando dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra carne ni sangre, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué lo dice así? Entonces, tenemos que buscar las respuestas en las preguntas y en el texto mismo, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es inventar. Lo peor que se puede hacer es inventar. Yo creo esto, yo creo. No se trabaja así el texto. Si vamos a hacer una pregunta y no tenemos respuesta, es mejor no ponerla. Es mejor no ponerla. Tenemos que estar seguros que la respuesta proviene del texto, porque solamente así vamos a tener el fundamento de lo que estamos diciendo. Esto significa aquello porque el mismo texto nos está hablando de esto, ¿correcto? Entonces, en la pregunta de interpretación, buscamos el significado de, de las palabras, de los acontecimientos, de los hechos y de las personas, ¿verdad? Muy bien. Y en tercer lugar, las preguntas de aplicación. Las preguntas de aplicación tienen que ver con lo que yo debo hacer, con lo que yo debo hacer. Yo debo compartir, por decir, ¿no es cierto? Si ves a tu hermano, ¿verdad? Pasar alguna necesidad, ¿no? Y tú tienes cómo ayudarlo, no cierres tu corazón, ¿no? Entonces, yo debo compartir, ¿verdad? Debo compartir con quién, con los que no tienen, con los necesitados, con aquellos que en mi capacidad, o sea, en mi capacidad, no, pero tiene que ir directamente a lo que usted tiene que hacer, en primer lugar. No puede haber ningún tipo de mejora en la vida cristiana si la palabra de Dios no va a ser una transformación en la vida, no va a ser cambios en la vida. Por eso las preguntas de aplicación son importantes. Y esto es lo que hacemos generalmente los que predicamos. Generalmente cuando trabajamos un texto, tenemos que tener una aplicación para la congregación, ¿verdad? Si estoy hablando del arrepentimiento, tengo que ver que también todos nosotros podamos entender que es necesario arrepentirnos. Esto es una necesidad.
porque es una manera de poder mantener la comunión con Dios, la coinonía con Dios. Entonces, la aplicación es, digamos, el punto culminante del estudio. Sin aplicación no hay aprendizaje, no hay un verdadero aprendizaje. Tenemos que entender que la aplicación es fundamental y para que esa aplicación sea adecuada, tiene que empezar conmigo, tiene que empezar por mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que evitar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo evite? ¿Verdad? Tal vez el Señor no quiere que yo vea pornografía. Tal vez tengo un pecado interno, ¿verdad? Y sé que el Señor dice que nada que sea impuro debe ser parte de la vida de aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me pide? ¿Qué es lo que el Señor me prohíbe? ¿Qué es lo que el Señor me demanda? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Es así como la palabra de Dios se encarna en la vida humana. Es como la palabra de Dios va a hacer efecto en el corazón de todos y cada uno de los creyentes. Si hay un estudio donde no hay una aplicación, en realidad no tiene, es solamente estamos haciendo un estudio teórico, ¿no? Un estudio teórico, académico, pero que no tiene el, el hecho de que se haga realidad aquellas cosas, aquellas verdades que debo de asumirlas yo como cristiano. Las verdades que se predican en la iglesia tienen que ser aplicadas en la vida. Si usted va a la iglesia y no aplica lo que ha dicho el predicador, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Verdad? Por eso es importante en este método que estas tres partes sean coherentes y se correlacione una con la siguiente. La observación es la que me da la información de todo lo que hay en el texto. ¿Qué es lo que encuentro en el texto? Los detalles. Las preguntas de interpretación es ¿qué es realmente lo que significa esta palabra? En la interpretación yo tengo que apoyarme básicamente en el texto. ¿Qué es lo que esto significa para los que escucharon? En la interpretación no estoy hablando de la aplicación, estoy hablando de cómo lo entendieron los que estaban escuchando este mensaje. De eso se trata la interpretación. A partir de allí vamos a entender claramente qué fue lo que les estaba diciendo el autor a los que escuchaban o a los que recibieron el mensaje. Para eso tenemos que interpretarlo. Les dijo que deberían de no dejar de congregarse, estar unidos, ¿verdad? Velar, ser sobrios, en fin, una serie de detalles. Esto es lo que les dice. Ahora, en las preguntas de aplicación, ya tiene que ver conmigo. Quiere decir, ahora tengo que contextualizar, significa que yo debo de asumir estos principios que hemos hallado en la interpretación en mi vida, ciertamente. ¿Qué significa para mí ahora, verdad? Aplicar estas verdades. Ser sobrios. ¿Qué significa para mí ser sobrio? ¿En qué me debo de moderar? En la forma de hablar, tal vez no ser chismoso. Eso es ser sobrio. La persona sobria es aquella que controla sus emociones, controla sus impulsos, ¿verdad? Una persona mesurada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo a través de esto? De manera que
Este método es importantísimo para un buen estudio de cualquier libro de las Escrituras, porque no solamente nos va a dar la información, ¿verdad? Y la interpretación adecuada, sino que nos va a permitir crecer en la fe, porque esas verdades tienen que llegar al que está haciendo el estudio. Tienen que ser parte ya de nuestra vida, las verdades que hemos adquirido. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. eh, una pregunta. Va a depender de los pasajes bíblicos que hallemos de repente más de una aplicación o solo una aplicación. Ya. La Biblia, cuando nosotros la interpretamos, tiene un solo sentido. Si nosotros leemos, digamos, Timoteo, Primera Timoteo 3:16, es un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Todos conocen Primera Timoteo 3:16. ¿Qué dice Primera Timoteo 3:16? La escritura Toda la, inspirada. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos viendo a través de la interpretación, si hacemos las preguntas, está hablándole a Timoteo, ¿verdad? Porque esto está en Timoteo. Pablo, ¿verdad? Le está diciendo a Timoteo que el valor de las escrituras es sencillamente grandioso porque a través de ella nosotros adquirimos el conocimiento de quién es Dios y qué es lo que busca de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Y que la escritura, siendo inspirada por Dios, que esa es la palabra que utiliza, en el original es como que si Dios hubiera respirado, ¿no? Para su aliento, como cuando le respiró como a Adán, ¿no? Para que tuviera vida. Entonces es esa vida la que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, la utilidad de las escrituras, ¿no? El valor de las escrituras, la divinidad de las escrituras. Este es un concepto que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Porque toda la escritura. Ahora, la aplicación, hermanos, en la aplicación tiene que ver con el presente, con cómo yo asumo esta verdad, ¿verdad? Y la aplicación es, digamos, múltiple. Pueden haber miles de aplicaciones, no una, varias aplicaciones, pero es una verdad la que encontramos allí, la divinidad de la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia es inspirada y ciertamente es útil. ¿Cómo yo uso la Biblia ahora para mí? ¿Verdad? Yo como esposo, tengo mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo usamos la Biblia? ¿Cómo uso yo con mi esposa la Biblia? ¿La leo con mi esposa? ¿Verdad? ¿Compartimos algo con mi esposa de la Biblia? ¿Verdad? Para para un estudiante de la Biblia, ¿cuánto tiempo pasa usted con la Biblia? ¿Verdad? ¿Se aplica usted en estudiar la Biblia? Para un estudiante puede tener un tipo de aplicación. Para una pareja de esposos, otro tipo de aplicación. ¿No es cierto? ¿Verdad? Para un adolescente puede ser otro tipo de aplicación. De manera que las aplicaciones
pueden variar, pero la verdad será una. No puede variar la verdad, ¿no? La aplicación puede ser múltiple. Es lo que yo veo siempre, ¿no? En las escrituras. Pastor, una pregunta. Dígame. Es cierto, ¿no? Lo que usted dice de que la esencia de la palabra no puede cambiar, ¿no? Y hay que entenderlo bien, la palabra del Señor, para poder transmitirlo, porque si es que entendemos, digamos, de otra manera, no estaríamos, ¿no? En pocas palabras, siendo el ente como la voz de Dios, ¿no? Porque acá en San Juan, por ejemplo, San Juan 3:5, por ejemplo. Dice, respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, dice, no puede de entrar en el reino de Dios. Ya, ese es uno. Ahora otro dice también, ¿no? Y el que en Apocalipsis 20:14 dice, ¿no? 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, se quiere decir que hay un libro y hay un nombre que está escrito, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí me da luz a un camino. Entonces, ahora cuando, digamos, entramos a tratar de dar la esencia de la palabra, o sea, ¿por cuál nos inclinamos? Por la predestinación, pero acá ya también me dice que si mi nombre no está escrito, y en San Juan me dice de que si no nazco del agua y del espíritu, y en otras partes también dice, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, de entrar al reino de los cielos. Entonces ahí nada más, pastor, sale un camino, sale una vía. Entonces, ¿cómo lo transmitimos, pastor? Gracias. Correcto. Hermano, usted lo que me está pidiendo es que haga una distinción entre dos posiciones teológicas, ¿verdad? El que no nace del agua y el espíritu y aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Usted me está diciendo en uno, en el caso del libro de la vida, que ya están predestinados, ¿no? Y en el otro, que tiene que haber una disposición para ser salvo primero tiene que bautizarse, ¿no? ¿Verdad? O sea, primero tiene que bautizarse y tener el Espíritu Santo. Eh, Realmente yo no voy a hacer una controversia de esto, porque yo entiendo que hay, para hacer una doctrina bíblica, y cuando hablo de doctrina, estoy hablando de verdades que ya han sido reconocidas por las iglesias. Esto tiene que ver con un estudio de muchos pasajes de las escrituras. Yo no podría hacer una doctrina bíblica de un solo pasaje, ¿no? En cuanto a la predestinación. O sea, no podría ser. Yo sé que hay muchos pasajes como el que usted me está diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Si me confesares, el que me confiese con su boca y con su lengua será salvo, dice, ¿verdad? El que me confesare. Eso está hablando de una disposición humana y eso abona en dirección a un tipo de teología, con lo cual me parece correcto que se use estos pasajes y como esos hay muchos pasajes en ese sentido de la decisión humana, pero también hay otros pasajes que también compensan la posición de la posición, digamos, calvinista, ¿no es cierto? Nadie que viene a mí no viene si no fuera llamado por el Padre, si el Padre no lo trae, ¿no? Entonces, no es tanto, digamos, contraponer una opinión u otra, sino en ver cuáles son mis fundamentos, cuáles son las enseñanzas que yo creo, que yo estoy persuadido, estoy convencido, ¿verdad? Yo no estoy tratando de convencer a nadie,
de una posición teológica. Yo creo que todos tenemos el derecho de asumir nuestra posición en la cual creemos y estamos lo suficientemente seguros de que hay fundamento bíblico, porque para eso debemos de tener en cuenta que solamente la Biblia puede respaldar lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Entonces, si hay fundamento bíblico, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Usted debe de defender esa posición y yo respeto lo que usted piense, ¿no? No quiero que entren en una especie de duda o que por el hecho de que hay dos tipos hay más posiciones teológicas y en otros tipos de enseñanzas, ¿no? Y lo que corresponde es comprenderlas y entenderlas, ¿no? Lo que prima aquí es el respeto, la tolerancia y el amor que sentimos por los que temen al Señor, ¿no? No sé si satisface su pregunta, hermano. Amén, pastor. Amén, pastor. Conforme, pastor. Discúlpame. No. Para mí, yo he pedido que cualquier duda hay que aclararla inmediatamente para poder estar claros a de qué estamos hablando acá, ¿no? Me parece muy bien. Yo te agradezco más bien tu sinceridad para conmigo, ¿no? Muchas gracias. ¿Otras preguntas hay? Amado pastor, una consulta. Entonces, todo eso nos va a permitir para poder hacer un buen bosquejo para nuestras prédicas. Yo creo que sí, sí, por supuesto. Pastor, y Sí, también para llegar al mensaje realmente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Llegar realmente al mensaje exacto de la palabra de Dios, preguntándonos, ¿no? Y también para poder enseñar, pues, usted, mejor, ¿no? Como dice la palabra, usar mejor la palabra de verdad, así, porque muchas veces no nos preguntamos, no vemos para quién fue dirigido o por qué o de parte de quién, a quién le habla, ¿no? Y eso a veces, muchas veces es nuestro error. Nosotros queremos ponerlo todo en un momento, pero nunca nos ponemos a hacer un estudio, muchas veces no lo hacemos, para poder dirigirnos realmente lo que Dios en ese texto nos quiere hablar y a quiénes se dirigía, ¿no? Y qué nos quiere enseñar. sí. Yo creo que es importante lo que está mencionando, hermana, porque hay una ciencia. Lo que estamos hablando nosotros es una parte de lo que se usa también en lo que es la ciencia de la hermenéutica. Yo creo que ustedes conocen algo de esto, lo que Ah, son estudiantes. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y aquí ya recurrimos a otras herramientas también para poder adentrarnos con una profundidad mayor en el estudio. Esto no significa que estos métodos no se utilizan también. O es obvio que se tienen que utilizar para poder indagar, para poder acercarnos al texto. El gran problema es que muchas veces entramos al texto con ciertos prejuicios. Digo prejuicios es que tenemos ya ideas preconcebidas y en hermenéutica hay dos aspectos que son básicos para entender. Cuando nosotros trabajamos en un texto, lo que tenemos que hacer es la exégesis. La exégesis es una palabra que significa extraer lo que hay dentro para saber lo que quiso decir el autor, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que el autor quiso decir. Eso es exégesis. Pero también hay lo contrario, que en griego se llama eisegesis, con i. No es exégesis, sino eisegesis, que quiere decir lo que yo le pongo al texto, lo que yo creo que el texto me dice, ¿verdad?
Ah, Pastor, sí, disculpe. dime. Una vez un pastor, un amigo pastor, nos decía, si tú quieres aprender, tienes que desaprender. O sea, ¿qué pasa? Que tienes que aprender, es como que si tu mente lo pones vacío para que en ese momento aprendas lo que te están enseñando y para que empieces a indagar por tu cuenta y ver, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir? No lo que ya tienes aquí, porque nosotros como seres humanos, todo lo que aprendemos lo tenemos, ¿no? Presente. Y cuando queremos aprender, ya no aprendemos, sino lo que tenemos ahí a veces lo queremos aplicar, nada más. Así Y es. muchas veces es eso, de lo que escuchamos acá, escuchamos allá, mensaje. De una manera u otra, son mensajes buenos todo, pero cuando nosotros estudiamos, y eso es lo que me dijo, y a veces, y varias veces lo he entendido así, porque cuando yo quiero dar una enseñanza, entonces me pongo a buscar y pongo a analizar cómo fue y por qué fue. Y trato de, como me dijo el siervo, trato de que desaprender, o sea, dejar lo que yo ya sabía, dejarlo de lado y aprender en ese momento qué es lo que quiero dar o es qué es lo que quiere Dios, pues quiere hablar por medio de su palabra. Y no, y de esa manera. Y lo que anteriormente también le quería hablar es de que si leer y estudiar era lo mismo, no son lo mismo, pastor, pero sí van de la mano, ¿no? Van juntos, pero leer no es lo mismo que estudiar, ¿no? Pero sí van de la mano, porque hay necesidad de leer y seguir leyendo para poder estudiar. Amén, pastor. Sí, lo que me dices es verdad. Recuerdo de alguien me contó una historia, no sé si será cierta, pero que había un hermano que estaba leyendo Génesis y dice que el Señor le dio una ayuda idónea para Adán, ¿verdad? Porque la mujer era ayuda idónea. Y a veces cuando no entendemos las palabras, ponemos lo que a nosotros nos ocurre. Él estaba viendo la palabra idónea y no se le ocurrió ir a un diccionario, sino comenzó a pensar en la palabra idónea y después en su prédica comenzó a hablar y dijo que las mujeres realmente eran idóneas porque tenían unas ideotas grandes, porque siempre estaban pensando en muchas ideas, ¿no? Entonces, era una confusión, ciertamente, porque hay palabras que desconocemos, pero les atribuimos a las palabras incluso un significado que en su tiempo no tenían. Entonces, y hay que entender que cuando nos acercamos a las escrituras en castellano, muchas de esas traducciones no son precisamente, digamos, idénticas al original en griego y en hebreo. Y hay que ser sinceros. No puede ser, es como en inglés. Usted transmite una palabra en inglés y usted para hacer una traducción tiene que adaptarla al lenguaje al que está traduciendo, ¿verdad? Entonces, si esto sucede ahora, imagínese con un idioma, una lengua muerta como el hebreo antiguo, ¿verdad? O el arameo que ya no se habla, para traducirlo al castellano de hoy, entonces es muy difícil. Por eso, respetos para las personas que hacen las traducciones, pero hay que ser muy conscientes cuando nos acercamos a las escrituras, ¿verdad? Y por eso el pedido de que se tengan varias Biblias, que se compare, que se estudie, porque la verdad que no hay nada de magia acá. Aquí o se estudia o no se estudia, hermanos. Tenemos que entender que las escrituras son documentos que han sido escritos para ser entendidos. Sin embargo, las traducciones tienen sus limitaciones. Como dije, toda traducción es una interpretación. No quiero que se me entienda mal. Digo interpretación porque el que lo está traduciendo ya tiene un enfoque teológico. No me va a decir que las Biblias católicas no tienen un enfoque cuando traducen sus Biblias. Tienen un trasfondo.
Entonces eso es clarísimo. Ahora, no significa que sean malas per se, ¿no? Pero ciertamente usan términos y palabras que abonan a las teologías que ellos tienen. Ahí va a encontrar la oración por los muertos, qué sé yo, bautizos digamos, de muertos, cosas como esas. Pero tenemos que ser cuidadosos. Por eso es tan importante observar bien las escrituras, leerlas con cuidado, hacerles preguntas, ¿verdad? Ver en otros textos, usar las herramientas que tenemos. Los reformadores tenían un principio que se llamaba las escrituras interpretan las escrituras, ¿no? Si esto fuera usado por la mayoría de las sectas, yo creo que las sectas desaparecerían. ¿Por qué? Porque uno de los principios es que las escrituras tienen que ser las intérpretes de las mismas escrituras. Vale decir que si hay un texto oscuro, no tan claro, debemos de encontrar un texto que con claridad nos diga esa verdad y ese es el que tiene que prevalecer. No podemos usar textos oscuros para hacer unas verdades que no encontramos en la Biblia, solo porque queremos ser originales o cosas como esa, ¿verdad? Ya hay muchos que han estudiado las escrituras, hay muchos que conocen también los idiomas originales y que pueden servirnos como referente para nuestros estudios, ¿verdad? Entonces, el estudio de las escrituras demanda cierto criterio para evitar cometer errores. Ojo, la Biblia nos llama que pocos deben ser maestros porque tendremos mayor condenación. Pocos. Entonces, no hay que tomar a la ligera el estudio y sobre todo el enseñar las escrituras. Es muy, muy, muy delicado este tema, ¿no? Bien. Si no hay otra Pastor, pregunta, una pregunta, pastor. dígame. Según su experiencia, este método inductivo, ¿cuánto puede mejorar nuestra calidad al estudiar la Biblia? ¿Cuánto porcentaje, según su experiencia, puede producir la mejora en el entendimiento de la palabra y sobre todo en la mejora del procedimiento, del proceso? Que más que nada todos comenzamos con el proceso inductivo más cuando leemos la Biblia, ¿no? Y este proceso, ¿cómo puede mejorar y en cuánto porcentaje, según su experiencia, pastor? Yo creo que esto es como aprender a caminar, ¿no? Usted para aprender a montar bicicleta, ¿verdad? Tiene que tener control de sus piernas, de su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces usted ya se supone que ya camina, que ya... Entonces yo creo que el método inductivo es como una base, la base para poder saltar cada vez más alto y profundizar en los estudios de los diferentes métodos. Pero si usted eh, desatiende el método inductivo, que para mí es básico, va a ser muy difícil que pueda aprender los otros, ¿no? Yo creo que es fundamental el método inductivo. Yo lo uso, yo tengo que usarlo. Y yo creo que la mayoría de los pastores que tienen que hacer, les hacen preguntas al texto, tenemos que hacerle preguntas. Y si yo quiero hacer una buena aplicación, tengo que aplicármelo primero a mí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si alguien puede tener una base sólida, es aprendiendo los métodos como este, que es, digamos, fundamental, ¿no? Método inductivo, analítico, sintético, y todos los métodos que después vienen solamente son, digamos, parte de esta base que ya se ha formado, hermano. Yo creo que sin este va a ser muy difícil que podamos adecuarnos. Ya cuando nosotros nos adecuamos a hacer preguntas, a tener el cerebro muy afinado, ya los demás métodos
ya van cayendo, digamos, por su propio peso, ¿no? Es lo que es mi experiencia, ¿no? Bien, continuamos, hermanos, porque ya vamos avanzando y aquí sí vamos a hacer. Muy bien, veamos acerca de el método inductivo aplicado a un libro, a una epístola, básicamente, ¿no? La epístola a Filemón. Quiero saber cuántos han leído Filemón. ¿Todos han leído Filemón? Amén. Amén. ¿Todos han leído o hay alguien que no lo haya leído? No, pastor. Ya, perfecto. Si no han leído, no lo han leído, díganmelo nomás. Yo les voy a contar porque aquí la idea es aprender. No, yo no vengo a juzgar a nadie. No me pagan para juzgar. Entonces, Filemón es una epístola que escribe el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Eso está antes de Hebreos, ¿no? Y me parece que después de Tito. Entonces, Filemón tiene aproximadamente 25 versículos, ¿no? Vamos a decir, es un solo capítulo. Es una de las epístolas más breves del apóstol Pablo, que lo dirige a Filemón. Esta carta es enviada desde la prisión. Pablo estaba preso. Si ustedes recuerdan, Pablo pasó aproximadamente 2 años en una cárcel en Cesarea Marítima. No estoy hablando de Cesarea de Filipo, que era una ciudad que estaba al interior de Israel. Cuando yo hablo de Cesarea Marítima, es una ciudad que estaba al borde del Mediterráneo, cerca al Mediterráneo. Entonces, y esto es porque es importante, porque muchos confunden, estaba en Cesarea de Filipo, y no era así. Habían 2 ciudades que se llamaban Cesarea, ¿correcto? Y esto nos da sencillamente porque hemos visto el mapa, el gráfico y todo, ¿no? ¿Cuántos años pasó ahí Pablo? 2 años, Cesarea Marítima, ¿verdad? Cuando fue capturado y acusado y él apela al César, ¿no es verdad? Entonces, 2 años pasa en Cesarea y de allí parte hacia la cárcel en Roma, donde está aproximadamente 2 años. Muchos dicen que de ahí salió, estuvo algunos años más y luego murió en Roma. Lo que no se sabe a ciencia cierta, lo que sí se nos dice en la carta que él estaba preso y que estaba, digamos, en unas condiciones no tan malas, porque él nos dice en la carta que esperaba salir pronto. Parece que tenía buenas noticias de que no iba a quedar prisionero por mucho tiempo, porque menciona esto en la carta a Filemón, que esperaba ir pronto y que él le preparase un lugar para ir a la casa de Filemón. Filemón vivía posiblemente en Colosas y eso lo vemos en la epístola a los colosenses cuando se le menciona, ¿verdad? A Filemón, a Onésimo y a otros más. Entonces parece que era miembro de esta iglesia y propietario de la casa donde se reunía la iglesia. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, ¿correcto? Y Onésimo pareciera, no nos dice bien claramente, pero aquí sí vamos a tener que hacer una suposición. Parece que fue deshonesto, parece que se peló algo ahí, ¿verdad? De Filemón y se fue, se escapó. Ahora, él era un esclavo y Filemón era su amo. Filemón tenía un esclavo y él era cristiano. Hay mucha gente que se horroriza incluso en
En la época de Pablo, algunos padres de la iglesia no estaban de acuerdo con esta epístola, tuvo ciertas reticencias para ser aceptada en el canon, porque decía que no era dable que un apóstol hablara de temas como la esclavitud y cosas como esa, qué sé yo, que no se veía que era muy espiritual. Esta es una carta muy personal, ¿verdad? No tiene las características, digamos, como las cartas que tiene Pablo, que van dirigidas a la iglesia de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, etcétera, Gálatas. Esta es una carta dirigida específicamente a un individuo, ¿verdad? Y sobre un hecho concreto de que, por favor, reciba al esclavo ahora que se ha convertido, ¿verdad? Ahora que también es cristiano, igual que Filemón. Para entender, tenemos que conocer un poquito algo de la cultura. En aquel entonces estaba permitido, ¿verdad?, tener esclavos. Por lo menos la sociedad estaba basada en este tipo de producción, la producción de la mano de los esclavos, ¿no? Y cuando un esclavo cometía alguna falta, era castigado severamente. Y si incluso el esclavo escapaba, el amo tenía incluso hasta el derecho de quitarle la vida. Esto es lo que dicen algunos historiadores con respecto a la forma en que eran tratados los esclavos en la época del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo aboga, intercede por Onésimo para que sea recibido por Filemón. Imagínense este choque que debe haber habido de alguna manera, porque Pablo era consciente de que el esclavo estaba en falta, que había cometido una grave falta y que dependía de lo que el amo decidiera. Pablo apela a la amistad que tenía con Filemón y le ruega prácticamente. Incluso se ofrece a saldar la deuda que seguramente había ocasionado Onésimo, el esclavo, y que por favor lo reciba, imagínense cómo, como si fuera el mismo Pablo. Así como me hubieras recibido a mí, le dice, quiero que sea que tú lo recibas a Onésimo. Es una carta, digamos, sui generis, muy singular, porque no es parecida a ninguna de las otras cartas de Pablo. Sin embargo, nos habla de este amor de Pablo por interceder por un esclavo. Hay que reconocer que a los esclavos prácticamente no tenían ningún derecho. El derecho de ellos era solamente servir al amo. No tenían, digamos, tenían un valor económico, pero este valor le correspondía a lo que pagaba el amo, ¿no? Pero Pablo ahora ve a este hombre, a este esclavo, desde una perspectiva distinta, a raíz de su conversión. Onésimo se acerca a Pablo en la cárcel, no sabemos si estuvo en Cesarea o en Roma, donde se da el encuentro, pero Onésimo se arrepiente y acepta al Señor y decide aceptar el consejo de Pablo. Obviamente, me imagino que con cierto temor, de todas maneras, porque él era un esclavo y ciertamente podría esperar algo duro. Sin embargo, acepta lo de Pablo y Pablo le envía la carta y le ruega que lo acepte como si estuviera siendo él, ¿verdad? La historia no nos habla mucho acerca de cuál fue el fin del esclavo
de Onésimo. Algunos dicen que llegó a ser obispo de Berea, de aquella iglesia que hablé hace tiempo, al principio, esta iglesia donde los creyentes chequeaban en las escrituras si lo que Pablo decía era verdad. Algunos dicen que llegó a ser un líder de esa iglesia, pero no tenemos la seguridad. Lo cierto que termina esto con esta invocación que le hace Pablo a Filemón de recibirlo, y que Pablo anhela que muy pronto va a salir de la cárcel y que irá a visitar a Onésimo, ¿no? Esperando que él cumpla, no de una manera autoritaria, porque obviamente Pablo era el apóstol a los gentiles y él tenía la autoridad suficiente. Sin embargo, le ruega, ¿verdad? Le ruega, hace como un mediador. Aquí, si cabe la figura, él hace como un intermediario, hace como si fuera el Señor intercediendo por un pecador, ¿no? Por un pecador para que obtenga misericordia, para que obtenga el perdón, ¿no? Entonces hay una figura, digamos, muy interesante que asume Pablo a favor de un esclavo como Onésimo. Así que vamos a poder contestar algunas preguntas. Yo no sé si podemos hacer un par de lecturas rápidas todos. Les voy a dar 10 minutos, ¿sí? 10 minutos para que hagan 2 o 3 lecturas de Filemón y empezamos con las preguntas para ir viendo cómo funciona el método inductivo. ¿Correcto? ¿Sí? Amén, pastor. Para pastor, yo quería hacerle una consulta. A ver, dígame, hermano. Eh, he visto comentarios de que es posible de que Pablo estuvo en España. Bueno, se ha dicho mucho de Pablo, pero no hay digamos, fuentes totalmente seguras, ¿verdad? Con respecto a su estadía en España, en qué lugar de España, con quiénes no hay, ¿verdad? Es como Pedro. A Pedro se dice que estuvo en Mesopotamia, pero que murió en Roma, ¿no? Entonces, las únicas fuentes que nosotros tenemos son lo que la Biblia nos dice en el libro de Hechos, ¿no? Los lugares en que estuvo Pablo y donde estuvo Pedro, que es en la primera parte, que es mínima en comparación con la de Pablo, ¿no? Pero solamente, como digo, son datos que no tenemos la forma de cómo verificarlos, no hay, ¿no? No sé si hay algún documento fidedigno que pudiera darnos una verdadera reseña de dónde y cómo, y que hubiera algún testimonio, ¿no? Que yo sepa, no, hermano. Muy bien, vamos a leer Filemón, hermanos. Tenemos 10 minutos y empezamos el trabajo del método. Léanlo bien, por favor, y cualquier detalle, vayan, si quieren, pueden ir anotándolo. ¿Dónde encuentro el libro de Filemón?
Bien, hermanos, ¿ya? ¿Estamos listos? Pastor, disculpa una pregunta. Dígame. He desconectado mi teléfono de mi sala he desconectado mi teléfono y pensé que todavía tenía batería, pero sin embargo no tenía nada y se ha apagado y tuve que esperar la carga para poder encenderlo. ¿Me perdí de algo, pastor? Ya. No. Creo que no. Solamente estábamos leyendo Filemón. No sé si estuviste cuando empezamos a Sí, leer sí. Filemón. Sí, ahí se apagó mi teléfono. Ya, correcto. Hermanos, Sí, pastor. bien, ya son las 11. Me había dado cuenta que se ha pasado la hora muy rápido. Pero bueno, lo que vamos a responder, y esto lo vamos a dejar como tarea para la próxima semana, me van a hacer las preguntas de las 3 etapas y me las van a ir respondiendo, ¿correcto? Quiero que me escuchen bien. Este va a ser el ejercicio que vamos a presentar la próxima semana. Me lo envían por WhatsApp, ¿verdad? Si quieren por mi correo, no sé si tienen mi correo, pero quiero que sencillamente, siguiendo las preguntas, puedan ustedes ir descubriendo no solamente las preguntas que hemos puesto, sino las que surjan en ustedes. Y luego de eso vamos a entregar la interpretación y hacemos un resumen de la epístola, ¿verdad? De lo que yo he entendido, ¿no? De lo que yo he entendido de la epístola. Quiero que me comprendan claramente. Vamos a responder las 3 etapas con las preguntas que ustedes le hagan al texto de Filemón, ¿verdad? Me la traen la próxima semana, me la envían al WhatsApp y al final hacen un resumen de lo que han entendido de la epístola, ¿ya? De la epístola. ¿Qué es lo que han entendido de la epístola? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, pastor, solamente tomamos el libro de Filemón. Solamente O sea, no tomamos otra de otro lado información, solamente del libro de Filemón. Sí, vamos a hacerlo solamente de Filemón, ¿ya? Gracias, pastor. Solamente de Filemón, ¿no? No vamos a complicarlo todavía, queremos solamente utilizar el método como se nos ha presentado en su forma ahorita. Luego ya pues, vamos a ir aclarando algunos puntos. ¿Correcto? Ok, ¿Está pastor, claro? ok. ¿Alguna Sí. otra pregunta? Sí. Sí, Pastor, pastor, todo. disculpe, pastor, las diapositivas de la clase, pastor, ¿van a ser compartidas Creo que o la hermana es a su Gaby, personal, pastor? la hermana Gaby creo que los puede enviar. ¿Es posible, hermana? Sí, pastor, la Gracias, clase pastor. está siendo grabada también. Está siendo grabada, entonces puede pasarle a los hermanos que lo requieran, por Amén. favor. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, espero que hayan comprendido la clase, espero que me haya hecho entender tal vez alguna falla, algún error, es propio de todos Pastor, los que disculpe, enseñamos. Pastor, disculpe, ¿podría ser un ejemplo de unas 2 preguntas, por ejemplo? ¿Quién escribió
la carta? ¿Quién es el autor de la carta? ¿A quién le escribió la carta? Ya. ¿Por qué le escribió la carta? Entonces hay que entender que hay preguntas de carácter de observación, que es la que vamos a sacar del texto, y la de la aplicación, que significa lo que significa o lo que significó para aquel que lo escribió, para aquel que lo recibió. Para eso tenemos que conocer perfectamente lo que nos dice el texto. ¿Quién era Onésimo? ¿Cuál era su condición social? ¿Cuál era la situación de Filemón? Todos esos datos lo tenemos ahí en Filemón. ¿Correcto? Pastor, una pregunta. Sí. Las personas involucradas aquí, digamos, son Pablo, Filemón y Onésimo. Tenemos que hablar solamente de los tres porque menciona Pablo al final saludos, ¿no? De Epafras. Bueno, ya eso Y más tendría ya que ver. no. No, ya eso. Son personajes secundarios, pues, ¿no? Exactamente. Ok, perfecto. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Último día de entrega, pastor, la tarea. Mire, yo espero que me lo entreguen en la mañana del mismo día para poder revisarla, ¿no? Del día miércoles de la próxima semana. Muy bien, pastor, gracias. ¿Ya? Para que tengan tiempo. Pastor, una consulta. Disculpe, hermana. Pero acá menciona a Apia y a Arquipo, y yo tengo entendido que Apia es su esposa de Filemón. ¿Eso dice el texto o dice el comentario? Comentario. Ya. Entonces, vamos a sacar los datos que están en el texto, ¿ya? Saquemos del texto, porque yo he dicho que los comentarios podemos leerlo al final, ¿no? Para poder ser más justo con el trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, pastor, en el lugar hace referencia solamente a la prisión. Pero bueno, usted como dice, solamente agarramos las preguntas, solo lo que está en el texto, no por más conocimiento que se hagamos, no por introducción en nuestro libro. No, hermana, no. Por ahora no. ¿Correcto? Sí. Bien, hermanos, vamos a orar. Con esto terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir al WhatsApp y yo gustoso voy a responderles. ¿Correcto? Amén, pastor. Oremos. Pastor, Señor. disculpe. Sí. Pastor, disculpe. Viendo que el epístola es bien corta, me imagino que el resumen será de una hoja, ¿no? Sí, no creo que sea mucho. Media hoja. ¿No? 2. Después nos lanzamos a 12 hojas. Ya, está bien, está bien. No hay un límite, ni un mínimo, ¿no? O sea, lo que usted entienda. Yo lo que he pedido es lo que usted entienda, ¿no? Del texto. Bien, vamos a orar, ¿les parece? Amén, pastor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Sabemos, Señor, que tú eres el dador de la vida. Tú eres, Señor, quien nos conduce cada día al conocimiento verdadero. Gracias por el Espíritu Santo que nos das día a día. Fortalece, Señor, nuestras vidas. Cuídanos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de tentación. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en el conocimiento y en la gracia tuya. Ahora, Padre, danos el descanso y que podamos, Señor, seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones, bendiciones, hermano. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Carmen Elisa, Dios le bendiga, hermana Gerardo, bendiciones. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hermano Julio.